Mm. Bueno, Bueno, decime qué te gustaría a vos. sí, la idea es poder charlar un poquito acerca de lo que es algunas temáticas dentro de mitología que a mí me llaman la atención, ¿no? O sea, en el trabajo de desarrollo personal, la mitología tiene mucho para mostrarnos y para enseñarnos. Entonces, Ujú. me interesa, me intriga saber eh, nada, los distintos mitos o los distintos arquetipos. Entonces, ¿por qué tema te parece que empecemos? Y el tema del destino es interesante. Esa está bueno, Las el de las Moiras son. Moiras, ¿no? Sí, hay una cosa con el destino que, viste, es algo muy trillado, por así decirlo. Depende de la versión, vos tenés la versión romana, que son las parcas, o las moiras, que son las griegas, o las nornas, que son de Noruega, y todo lo que es la mitología nórdica. Pero las moiras en especial, que son las que más conozco, ellas son unos entes que están antes de la creación. Son entes que no solamente moldean el destino de las personas, sino que ellas son la personificación del destino. Bien. Entonces vos pensás que hasta los mismos dioses y los titanes, que son antes de los dioses, le tenían mucho respeto, porque ellas eran las que hilaban, no sé si conocés, viste el término hilar del Algo había hilo del escuchado. destino, Sí, el hilo. porque ellas son, principalmente son tres. Tenés Cloto, Laquesis y Atropos. Y esos nombres Son tres, aparte, sí, que son complicados, sí. Son cuatro, son tres mujeres, las tres con edades distintas que representan la juventud, la más joven, la, la del medio, la edad plena de la mujer, ajá, y la anciana, que es la sabia. Cloto, por ejemplo, es la más joven y ella se encarga de fabricar el hilo de la vida, porque tiene fuerza para, y es la que nace de la vida. ok. La quesis es la que mide el hilo y determina la duración de cada persona. Es como que está en el medio de la vida de esa persona. Entonces es la que determina eso. Y después está Atropos, que es la más importante, la más sabia y la que toma la iniciativa, que es la que decide y la que aparte de eso decide la forma de la muerte y corta el hilo con las tijeras. Y ahí termina la vida del ser humano. Ok, interesante. Esto, Eso, digamos, es de lo. qué, si lo tenemos que ubicar en la línea de tiempo? Y esto Antes de nació la con la creación, pero mitología. no se sabe cuánto. No, en eso olvídate, las mitologías no tiene, Claro. no te lo puedo poner históricamente porque es un mito, pero que nació antes de la República de Grecia. O sea, es un mito muy antiguo. Ok. Y aparte, digamos, si tengo que hacer una línea, no histórica, pero sí mitológica, pensá que ellos están cuando ya el universo empieza. Ellos están antes que Los Zeus, que inicios, todos. claro. Ellas están en el inicio de la creación, son las que determinan el destino. Ellas no pueden, ¿cómo puedo decirlo? No pueden intervenir directamente en el destino. Y muchos héroes fueron a buscar su consejo. Y el destino no está predeterminado, pero ella es como que tenés diferentes caminos hacia el destino. Había leído pero viste, es como que es medio confuso, Ok. viste, porque hay muchos escritores que describen una cosa, otros que tienen otra interpretación, pero así principalmente sí son las que hilan el destino. Y son entidades, porque no son ni titanes ni dioses, son entidades, viste, que nacen de la creación, por eso son tan respetadas. Hasta por el mismo Zeus, que era un hombre muy arrogante y muy prepotente, Ajá. aún así él le tenía mucho respeto a ellas, no se metía con ellas. Ok. Sí. Y qué fuerza tienen los mitos también, ¿no? O Y vos sea, pensás cómo es que algo que se fue como trascendiendo, ¿no? yo creo que, bueno, esto como algo personal, como, no sé si futuro científico o como persona que lee,
no solamente que es algo para explicar muchas cosas que no tenían explicación científica o una explicación natural, sino para mostrar la vida misma, por así decirlo. Significaba algo eso en ese momento. Y era muy respetado y muy importante. Había hasta templos hacia los dioses en ese momento. Eran muy venerados y movían la cultura y hasta los preconceptos y un montón de cosas, pero que le tenían sentido en ese momento. Hoy tenemos otra concepción, en algunas cosas parecidas, porque nosotros también tenemos preconceptos y está la ciencia y todo, pero en ese momento imagínate, con poca ciencia, una ciencia distinta, le tratan de dar explicación a esas cosas que hasta el día de hoy tampoco podemos explicar. Claro, Hoy te digo, ¿cómo es el destino? Si el destino existe o no existe. O el destino son muchos procesos que vos llevás con vos mismo. Son tus decisiones. claro, Ahí depende mucho de la interpretación de cada claro. uno, lo que uno Aparte cree. son temas que tienen como Sobre- distintos componentes. y son temas que no podemos entender nosotros el ser humano Manos. y tratamos de dar cierta lógica, por así decirlo. Es como que nuestra capacidad de entendimiento es muy limitada. Entonces, como Sí, que de obvio. alguna manera puede ser que los mitos nos permitan, que sean como modelos eh, de la humanidad, como para poder entender un poquito más algo que quizás trasciende. No, es algo más allá del Claro, entendimiento humano. sí, Vos pensás que en ese momento, en Grecia, era muy importante la palabra cosmos. El cosmos es algo que está más por encima de lo humano. Es algo sobrenatural, por así decirlo. Entonces vos pensás que estas mujeres ellas dictaban un designio, que es una orden o daban la palabra, y los demás dioses, y hasta titanes, seres muy poderosos, y ni hablar los humanos, eran escuchadas y veneradas. Entonces imagínate el poder que tenían estas mujeres en ese momento, claro. si hacemos casos a los mitos, obviamente. Claro, sí, sí. Siempre hablando dentro de lo que es mitología. Mm. Aparte de pensar esto, yo acá estaba buscando, y Sí, la palabra griega moira significa destino. Destino, parte, lote, porción. ¿Por qué? Porque ellas reparten a cada mortal la existencia y el devenir del cosmos. Por eso te digo, está todo medio mezclado, que el ser humano nace, fue creado, pero es parte importante del cosmos, en ese mundo. claro, Entonces vos imagínate que ellas dan la vida, dan las decisiones y dan la muerte. Entonces son parte importante hoy le llamamos sistema, pero en ese momento le dicen el cosmos, algo que está más por encima de un sistema, algo que es la vida misma. No sé si me hago explicar. es como que sería que los seres humanos seríamos como el microcosmos y después estaría el cosmos o macrocosmos. No, somos parte de ese cosmos. Vos pensás que el cosmos es como un sistema natural, por así decirlo. Y nosotros somos parte de ese cosmos. Al igual que los dioses, porque los dioses nosotros somos a semejanza de ellos. Entonces, los dioses no son perfectos en la mitología griega, ni en casi ninguna. Tienen cosas humanas y tienen preconceptos y tienen formas humanas. Son arrogantes, son pedantes, no todos, pero muchos sí. Son sedientos de sangre, como Ares, por ejemplo, dios de la guerra. Son personas que tienen sentimientos, no son cosas abstractas, tan vivas en ese cosmos. Y en ese cosmos vos tenés como categorías, por así decirlo. Entonces vos tenés un cosmos mayor, que es el sistema, y después tenés a los titanes, a los dioses y los humanos, los animales y todos esos estamos dentro de un cosmos, una esfera que va girando y que en teoría es eterna, por así decirlo. Claro, siempre hablando desde lo que Sí, más o menos podemos filoso- entender hasta el día de yo hoy. trato de, no sé si me hago explicar un poco,
porque es algo muy filosófico, por así decirlo. claro, No nos olvidemos que ellos pensaban, como dice la clásica, la comedia y la tragedia. Ellos, ellos conviven esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces el cosmos va conviviendo con eso, va la tragedia eterna y también está no sé si la comedia, pero siempre está eso, ¿viste? Son como ítems muy importantes para esa cultura. Y claro. nosotros los occidentales en este momento tenemos mucho de esa cultura griega. ¿Por qué? Porque la cultura griega fueron agarrados por los romanos y ellos lo pusieron, lo adoptaron como propio y de ahí venimos nosotros. Tenemos un montón de cosas, no solamente en astrología, sino en ciencia, en política. En política es muy fuerte la herencia romana. Claro. Y vos, en ese sentido, ¿vos qué leíste de las memorias que te interesaba? No, había escuchado esto de los hilos, de tejer los hilos del Ah, mira. destino, de las hilanderas. Está la frase de los hilos del destino. Es Claro, por eso, porque ellas hilaban, había una mujer que la hilaba, otra que ¿cómo se dice? Que la medía, determinaba ese hilo, y después estaba la otra que terminaba. Es un ciclo, como dicen ellos también. claro. Después, por ejemplo, si te interesa el tema, tenemos a las parcas, que son muy parecidas, porque yo acá tengo una imagen justo de después, ¿Querés otro momento lo compartir? podemos... O- Eh, sí, déjame si puedo hacerlo. Lo paso por el chat, ¿no? Espera. Tenés ahí el botón de, si querés, de compartir pantalla y si no, después lo subimos. Mm. No, después lo subimos y... ¿Ok? ¿Me escuchás? ¿Estás? Hola. acá tengo los nombres. Ah, Nona, esperá porque se cortó. ¿en serio? Sí, dice su conexión a internet es inestable. Ahí estás otra vez. ¿Qué decías? Ah, estamos hablando de las parcas. Ah, de las Las parcas, sí. parcas tienen la función es la misma. Y hasta tienen, en la mitología, la verdad que las dos se conectan mucho. Yo buscando entre mitos y todo, no descubrí cosas tan distintas. Dicen, por ejemplo, Nona es la que inicia la vida, devanando el hilo. Décima, que mide la longitud. Y Morta, que es la que corta y representa el fin de la vida. No O tiene sea, mucha que lo diferencia. mismo, claro, lo mismo que las moiras. El mito tiene nombres distintos y otras cosas más agarrado a la cultura romana, pero no, en sí no son muy distintos. Que por ejemplo los dioses, si vos los lees y todos, hay mucha diferencia entre los romanos y los griegos. En el sentido tiene mucha diferencia. En Y este vos caso pensás, no, en este no te caso la parece. verdad que no hay muchos mitos. Yo conozco mucho más de las Moiras, porque a mí me gusta mucho más la mitología griega, y he estudiado más, pero es verdad que yo leí mucho de las Parcas y no encontré algo así distintivo. Así que vos me dices, mira, eso algo muy distinto. Claro. ¿Y qué me estabas diciendo de la imagen? Que habías encontrado una imagen. Ah, tengo acá Eso imágenes, por ejemplo, de la parca, de sí, de las las parcas. Moiras. Ah, de las moiras. Y también tengo de las Parcas que se ve con el nombre y qué trabajo hace cada una. Ok. Ah, después te lo subo si querés, muy interesante. Si querés podemos empezar, bueno, yo porque lo empezaría así, con Saturno y con Cronos, que Ah, claro, son... yo te había preguntado porque había escuchado, como me gusta mucho Ujú, también, me interesa el tema astrológico, había escuchado mucho esto de Saturno, Neptuno, mm. creo que era
Venus a Venus y Ares, creo que y era. Marte. Ah, Marte, Marte. Claro, porque son las Ares dos, es le la, vos confundo los pensás nombres. que es que los dos, vos pensás que la mitología de los dos estaban separadas en su momento. Ok, Cuando está la monarquía en Roma, estaban los dioses romanos, Saturno, Venus, tantos. Después cuando se hace imperio, un poco antes de la República, cuando estaba terminando, adoptan el sistema griego y después ya lo unifican. Pero si uno lee de sus principios, los dioses son bastante distintos. ok. Si querés, podemos arrancar con Saturno, que es el principal romano, que es el que me habías Bueno, dicho. Saturno y Si querés Neptuno, arranca, sí. si querés arrancar con Saturno, hablando de cosmología, y yo te puedo tirar algunos tips y lo podemos Sí, después guiar con Saturno. más que nada es conocer o escuchar acerca de ese arquetipo, ¿no? Porque yo desde lo psicológico, de alguna manera también desde lo astrológico, el pensarlo desde el arquetipo. Entonces, por eso, bueno, conversar acerca de lo que es la mitología ese, de ese o de esos arquetipos. Bueno, ahí yo te puedo dar un indicio de que los arquetipos de Saturno, que es el dios romano, con Cronos, el titán, son opuestos. No Ok. tienen nada que ver. Por ejemplo, Saturno es el dios de la agricultura, la siembra y la abundancia. Ok. O sea, es un dios muy próspero y hasta ahora le han dicho que era la edad dorada de esa época mitológica romana, ¿no? Hablando. Vos pensás que en Roma, hablamos, acordate siempre, la primera Roma, los primeros indicios, era venerado como una figura civilizadora y benevolente. Era el principal dios del panteón romano. Entonces es un dios que representa principalmente la agricultura y el tiempo. Saturno, ¿no? Él se le representa con una hoz y una guaraña. Y entonces es una persona que él le enseñó, porque él que era la humanidad, le enseñó la agricultura y el orden de los hombres. Era un dios con mucha disciplina. No sé vos qué leíste de él o qué... Sí, lo que pasa es que lo poco que leí tiene más que Ujú, ver no con esa diferencia entre los dos tipos de mitología, la romana y la griega. ujú, Entonces, sí, desde el arquetipo saturnino, esto del tiempo, de cierta maestría, además tiene que ver también con la disciplina, con el orden, ¿no? sí. Con el deber hacer, Mm. el deber ser de Claro, porque alguna manera. vos pensás que Saturno era el que lideraba el panteón y aparte es el que ponía orden en el panteón. Tal Y él cual. enseñó la disciplina y la disciplina, el orden. El orden y disciplina va de la mano en esa época, en Roma. O sea, esto es aparte, ¿no? Pero en historia es muy Sí, importante para Roma la disciplina y la virtud, que lo toman de los griegos, eso. O sea, no importa que vos seas pobre en Roma, lo importante es que tengas una virtud y que sigas los estándares romanos. Entonces eso es impresionante para la época. Uno porque no lo llega a entender, porque no lo vivió en la tal vez, actualidad, claro. pero en ese momento, alguien virtuoso, hombre o mujer, no importa en ese momento. Obviamente había una connotación machista de que la mujer tenía unos roles más en cuanto a la familia y todo, pero era muy importante el tema de la virtud y el orden principalmente. En Roma era muy importante el orden. Y el que daba el orden era Saturno. Era Saturno. Nada que ver con su contraposición. Con Cronos. Si querés te pongo ahora a Cronos o querés hablar algo más de No, Saturno no, no, que como quieres quieras. agregar. No, no, como quieras vos. Bueno, creo que dije todo, déjame ver que tengo acá el mini resumen. Sí, Sí, acá, viste, la guaraña es símbolo de la cosecha, la crianza de los árboles y todo lo que es lo psíquico de la naturaleza para la cosecha. ok.
No, no tengo nada más así importante en cuanto a arqueotipo o a cuanto... No, que acá otra cosa que dice, por ejemplo, es que no diferenciaba entre esclavos y hombres, que para el momento era importante. Era una persona que permitía que los esclavos que tengan libertad. Siempre pensando igual que sigue siendo un dios, un hombre con cierta fuerza y que impone. No es una Como un persona líder. tampoco que... Sería como un líder. Saturno es el principal líder del panteón romano. Pensá Ok. que él es el principal líder, Claro, el que dirige. el que dirige. Es el que dirige el panteón y el que trata de que haya cierto orden en el panteón porque cualquier guerra entre dioses puede terminar en una masacre total. Ok. Siempre hablando de la mitología, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos con Cronos, que no tiene nada que ver en cuanto a arqueotipo, pero sí, por ejemplo, que él tiene relacionado con el tiempo. Él tiene una historia un poco más violenta, ¿cómo decirlo? Cuando nace la historia griega, las Moiras le hacen a Cronos una premonición. Le dicen, usted va a ser, perdón, no a Cronos. En el inicio del mundo, de la historia griega está Urano, que es el padre de Cronos. Ok. Este, este hombre recibe una, sí, una, ¿cómo se llama? Se me fue ahora la palabra. Una orden, una indicación. No una orden, no una visión Ah, de que él va a ser asesinado por su hijo, que ok, era Cronos. Urano trató de asesinar a Cronos y Cronos lo mató. Y Cronos ahora pasa a ser el líder de los titanes, que eran los principales seres en ese mundo. ok, Y él toma como, él toma el poder y se pone como un líder fuerte, como Saturno en ese sentido, con fuerza y cierta, a diferencia con arrogancia, es un hombre arrogante, una persona con poco, sí, poco tacto, por así decirlo. También amenazado por el destino, ahí está, por el destino de que las moiras le decían. Entonces, ¿qué pasó? Él se casó, Cronos se casó con su madre, que era Rea, en ese momento, la diosa de la tierra, titán de la tierra, perdón. Ellos tienen los cinco hijos principales, Hades, Demeter, Hestia, Poseidón y Zeus, que ese es el que se salva, porque los otros cuatro fueron tragados por Cronos. Él se los comió. Entonces, Zeus pasa el tiempo, Zeus es rescatado por Gea antes de que se lo coma, y ahí arranca una guerra entre Zeus y Cronos, saca a sus hermanos de adentro de Cronos, y arranca una guerra que la gana Zeus, y sería, no el fin de Cronos, pero él es encerrado en el Tártaro, que es como es la parte peor del inframundo griego. Y ok. ahí no termina su historia, principalmente. Él es, sí, él es el titán del tiempo, es el líder de los titanes, no hay mucha tampoco, mucha, viste. Pero en cuanto a arqueotipo, que es lo que te interesa a vos, sí, es un hombre fuerte, no sé si llamarlo malvado, pero sí un hombre con paranoia, que En cometió un par lucha de... también, ¿no? En lucha Sí, lucha de con, poder. claro, Entonces vos fijate que no tiene nada que ver con su contraparte de Saturno, no tiene nada que ver en ese sentido. Sí, un arquetipo, por ejemplo, que es un hombre fuerte, hombre, un dios fuerte, con mucho orden, porque Cronos también, él no quería pelear ante sus mismos titanes, él imponía orden, pero una orden un poco tiránica, más que el otro, más que claro, Saturno. ok. No sé si algún arquetipo que vos quieras agregar o No, algún comentario que... lo que estaba pensando es que de los nombres que yo había escuchado o que había leído, o sea, nombran más a Saturno que a Cronos. mm,
pero bueno, está bueno saber la diferencia. Si querés, podemos seguir con Neptuno, que es el segundo dios más poderoso del panteón Sí, romano. lo que vamos a hacer es, vamos a cortar acá y armamos otro. Dale, sí,